El pasaje bíblico en el que se basa la predicación de esta mañana lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, los versículos del 3 al 9. Y la palabra de Dios dice así: Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Dios nos bendiga, hermanos. Una vez más nos gozamos al congregarnos en torno a la palabra de nuestro Dios para meditar en sus enseñanzas. Les ruego mantengamos nuestras Biblias abiertas en el texto que acabamos de leer. El 23 de noviembre de 2010 ocurrió una tragedia en Phnom Penh, capital del Reino de Camboya. Una estampida humana que dejaba más de 1,150 víctimas, 378 de las cuales murieron. Las imágenes de la tragedia son desgarradoras. Presentan a vivos y a muertos entrelazados, compactados como si hubieran pasado bajo una prensa. Esto ocurrió durante el llamado Festival del Agua, celebración en la que los camboyanos agradecen por la bendición que para su país es el río Mekong. Existen diversas teorías sobre las causas de la tragedia, pero hasta el momento no es claro lo que la provocó. Al margen de las pérdidas personales, eventos de esta naturaleza dan origen a polémicas, investigaciones, promesas de justicia, pero al final casi siempre termina aplicándose el viejo refrán que dice: muerto el niño se tapa el pozo. Obviamente estos fenómenos son urbanos, tienen que ver con la dinámica de masas, pero no son problemas recientes. Hoy en día el estudio de la dinámica de multitudes es un campo especializado en ingeniería que utiliza herramientas matemáticas para calcular los flujos de tráfico de vehículos o de personas con el fin de prevenir o, en el peor de los casos, de explicar esta clase de accidentes. Sin embargo, en la Biblia existe el relato de una avalancha humana ocurrida hace casi 3,000 años que resultó en la muerte de uno y en el gozo de todos. No fue necesario prometer una investigación oficial, ni hubo tampoco quien la reclamara. Según la crónica bíblica, esta estampida significó el cumplimiento de una profecía y el alivio, al menos temporalmente, de uno de los momentos más duros en la historia de Israel. Esta crisis suscitó 3 actitudes instructivas. Veamos cuáles son. En primer lugar, el texto nos habla de la incredulidad de un hombre poderoso. Como señalamos anteriormente, nuestro relato habla de una de las horas más sombrías de la historia bíblica. Pinta uno de los cuadros más aterradores. Cuenta de 2 mujeres disputando por un motivo funesto, un acto de canibalismo. Pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey, señor mío». Y él dijo: «Si no te salva el Señor,
¿de qué te puedo salvar yo? ¿Qué quieres? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos al mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos, y al día siguiente le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella escondió a su hijo. Este hecho, por brutal que parezca, significa el cumplimiento de una antigua advertencia contenida en la ley de Moisés, advertencia incluida entre las maldiciones de la desobediencia. Y durante el asedio, será tanto el hambre que te comerás a tus propios hijos, la carne de tus hijos y la carne de tus hijas que el Señor te dé. Deuteronomio capítulo 28, versículo 53. El incidente era tan perturbador que incluso un hombre perverso como el rey Joram, descendiente en cuerpo y en alma de Acab, se dolía por la suerte de su pueblo. Ante los actos de la tragedia nacional, Joram asumió un duelo ritual, se cubrió la cabeza con ceniza, pero lejos de atacar las causas del mal, es decir, la apostasía, se dedicó a buscar un chivo expiatorio y lo encontró en el profeta Eliseo. Aunque el rey hubiera contado con un grupo de asesores de imagen o con la complicidad de una cadena de televisión para mercadear su imagen, hubiera sido inútil, pues sus súbditos estaban literalmente devorándose los unos a los otros. Pero cuando los fracasos de los poderosos no se pueden maquillar más, estos se dedican a denunciar enemigos invisibles, los llaman enemigos de la paz, del progreso, de la patria, etc. Son capaces de inventar al mismísimo chupacabras, y Joram encontró su propio chupacabras en el profeta Eliseo y decidió decapitarlo. Eliseo fue advertido por el Señor sobre el funesto plan del rey, desde el momento mismo en que éste enviara a uno de sus sicarios para ejecutarlo. Joram ni siquiera se molestó en montar la farsa de un juicio que le diera un pretexto legal para matar, tal como en su momento hicieran los príncipes de Judá con el profeta Jeremías en su libro en el capítulo 26. Joram simplemente envió a un sicario para ejecutar a Eliseo. ¿Cuál fue la razón de semejante decisión? Es posible que Joram culpara a Eliseo de no permitirle matar a los sirios que capturó en Samaria, según nos enseña el segundo libro de Reyes capítulo 6, o que no intercediera para poner fin a la hambruna. Pero al margen de sus motivaciones, el rey había tomado su decisión. En nuestra versión es difícil identificar a los sujetos de los versículos 32 y 33, de modo que el episodio puede resumirse de la siguiente manera. El asesino enviado por el rey llegó a casa del profeta, pero fue detenido por los ancianos a la puerta. Unos pasos detrás llegó el propio rey y su principal consejero. Cuando estos últimos estuvieron ante la presencia de Eliseo, el profeta dijo: «Oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, mañana a estas horas en el mercado de Samaria se venderá el balde de la mejor harina en un siclo y 2 baldes de cebada por el mismo precio». Sabemos que, como todos los reyes de Judá, Joram era un hombre malvado, pero no era del todo incrédulo, pues reconoció: esta desgracia nos la envió el Señor, ¿qué más podemos esperar de él? Su interacción con el profeta demuestra que era como todo hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, como nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 7 de su carta. Esto resulta claro. Lo que no resulta claro es quién era el consejero del rey, o si lo que éste buscaba con sus palabras era un aumento de sueldo o de posición, pero es innegable que era un hombre incrédulo. Si de la abundancia del corazón habla la boca, la incredulidad del funcionario se manifestó en su ácido sarcasmo. Aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos, no sucederá lo que has dicho. Las ventanas de las que hablaba era una burlona referencia a las cataratas de los cielos durante el diluvio narrado en el libro de Génesis capítulo 7. En otras palabras, el consejero del rey decía: esta hambruna no terminará ni aun si Dios mandara un diluvio de aceite y de harina. ¿Tenía derecho a semejante escepticismo? La respuesta es no. Como parte
del círculo de la corte había sido testigo de milagros obrados por el Señor por la mano de Eliseo, pero solemos olvidar las cosas buenas y vivir lamiéndonos nuestras propias heridas, entre comillas. Un detalle adicional: aunque no podemos leer el tono de las palabras del relato, Eliseo lo escuchó muy bien y su respuesta fulminante no deja duda sobre la actitud del hombre. Eliseo le dijo: mira, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. El texto nos enseña, en segundo lugar, de la sensibilidad de 4 hombres repudiados. Existe un enorme contraste entre la actitud de este hombre y 4 leprosos que apenas subsistían al margen de la sociedad. Según una leyenda judía, esos leprosos eran Gehazi, el antiguo siervo de Eliseo, y sus 3 hijos. Cuando la Biblia guarda silencio sobre un asunto, de inmediato levanta la voz el mito y la leyenda. Pero al margen de si esto fuera cierto o no, ser leproso en esos días era una de las más grandes tragedias que una persona podía vivir. Se suponía que su condición clínica y ritual era la expresión del juicio de Dios. De hecho, el nombre hebreo de la enfermedad, la palabra tzaraat, proviene de una raíz que significa ser castigado. Y podemos recordar a María, hermana de Moisés, a Usías, rey de Israel, que fueron castigados con esta enfermedad debido precisamente a su pecado. Los leprosos se mantenían en la periferia de la sociedad, fuera de los muros de la ciudad y sobreviviendo de los despojos que la gente les arrojaba. Pero en las condiciones de nuestro relato, su condición era realmente desesperada. El texto dice que una cabeza de burro se vendía por el equivalente de unos 1,000 pesos de moneda mexicana y 300 gramos de estiércol de palomas, entre comillas, que realmente era un grano tosco pero comestible, costaba unos 100 pesos. Si 2 mujeres, entre comillas, sanas, se arrebataban la carroña de sus propios hijos, ¿cuál sería la situación de estos leprosos? Su desesperación los llevó entonces a una decisión casi suicida. Si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en ella moriremos. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Hay momentos en los que, humanamente hablando, la muerte puede parecer la más grande de las bendiciones. Los leprosos fueron entonces al campamento de los arameos y lo encontraron totalmente desierto por causa de un ataque, entre comillas, de terror nocturno, que no se explica tan solo por la psicología humana, sino por la intervención divina. Esa noche los arameos habían abandonado el sitio creyendo que los cercaba un ejército enemigo, y en situaciones de terror esa clase de estampidas son como las de los perros de rancho. Solo los que van delante saben por qué ladran y por qué corren. Cuando los leprosos llegaron, únicamente encontraron caballos y asnos amarrados y tiendas vacías, y entonces se dedicaron a hartarse, a atiborrarse con las provisiones que encontraron. Comieron, bebieron, y entonces empezaron a saquear los bienes que encontraron. Pero en medio del frenesí de su voracidad, dijeron de pronto: no estamos obrando bien, hoy es un día de buenas nuevas y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos las nuevas a la casa del rey. Estas palabras demuestran una asombrosa sensibilidad de personas segregadas. Me pregunto si los sanos, entre comillas, los no leprosos, hubieran descubierto el campamento enemigo vacío y hubieran participado los leprosos de las buenas nuevas. En un mundo regido por la lógica de la causa y el efecto, la lepra era vista como expresión del juicio de Dios sobre la maldad de los pecadores. No solo eran personas sentenciadas por una enfermedad incurable, eran también vistos como seres corrompidos, privados de la convivencia social y de la posibilidad de participar en el culto al Dios de la esperanza. Los leprosos podrían tener entonces motivos suficientes para el resentimiento,
pero sabían que era una hora feliz para su pueblo, que tenían que convertirse en portadores de buenas nuevas. Decían también que si callaban su maldad los podría alcanzar. Maldad, la palabra abón, que describe la iniquidad, es el acto de torcer la vida del camino recto. Estando en su condición, los leprosos todavía conservaban el sentido de rectitud, de misericordia, de lealtad y de compasión. Fueron entonces e hicieron saber al rey las nuevas, y cuando finalmente se confirmó su historia, el pueblo salió en tropel para saquear el campamento de los arameos. El rey puso al funcionario incrédulo como encargado de coordinar la salida. Es posible que allí hubiera querido ejercer su pequeño poder, pero el pueblo simplemente le pasó por encima. Con todo, Dios hizo misericordia sobre su pueblo y sus heraldos fueron 4 leprosos. Al final, a los ojos del Dios Santo no somos diferentes a ellos. No hay mucho de bueno en nosotros mismos y si algo hubiere, también nos ha sido concedido. Por tal motivo, cuando Martín Lutero murió, fue encontrada en su cama una nota con sus últimas palabras: todos somos mendigos. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de las actitudes ante una crisis y en último lugar el texto nos enseña o nos habla de la inmutable fidelidad del Dios Todopoderoso. Pese a su dramatismo, este incidente es tan solo un hilo más de la compleja trama de la historia del pueblo de Israel. El reino de Israel surgió de un acto de rebeldía contra la casa de David, cuando Joram, hijo de Nabat, arrancó 10 tribus de la nación hebrea para erigir su propio reino. Ciertamente el Señor había decretado esta sentencia como parte de su juicio sobre la apostasía de Salomón, pero el reino de Israel, también llamado Reino del Norte, nació de un pecado original, tuvo sus raíces en la rebeldía y sus frutos no podían ser diferentes. Su insubordinación contra el orden establecido por Dios en la monarquía produjo frutos de idolatría, de injusticia social, de materialismo, de apostasía, etc. Y una vez establecido como rey, Joram quiso asegurar la independencia de su reino, no solo política, sino incluso espiritualmente mediante la creación de centros idolátricos en Betel y Dan, y estableciendo un sacerdocio espurio y un calendario ritual que sustituyera al calendario judío. A partir de entonces, la Biblia hablaría del pecado de Joram, 1 Reyes 13, 34, 15, 33, 16, 19 y 25, etc. A pesar de todo esto, el Señor levantó profetas, escritores como Amós y Oseas, y profetas que no dejaron escrito su mensaje como Elías y Eliseo, pero todos estuvieron unidos en la tarea de llamar al pueblo a la conversión. Gradualmente el trabajo profético fue tornándose más y más gravoso, más ingrato, tanto para quien predicaba como para quien lo escuchaba. Eventualmente su mensaje llegó a ser dulce a la boca y amargo al vientre, es decir, un mensaje dulce porque era palabra de Dios, pero un mensaje amargo también porque cifraba los justos juicios de Dios, como encontramos en Apocalipsis capítulo 10, versículo 9. Se ha dicho que hasta Amós los profetas habían sido reformistas, es decir, predicadores que llamaban al pueblo a reformar el sistema con la certidumbre de que todavía se podía cambiar. A partir de Amós, resultó claro que la nación y su sistema estaban corrompidos, podridos hasta la médula, que eran como una canasta de higos pasados a punto de ser echados a los animales. Se hizo claro que el colmo de la paciencia había sido rebasada y que él no volvería a perdonar a su pueblo. Pero aún así, Dios seguía sentado, como en la visión del profeta Isaías en el capítulo 6, en su trono alto y sublime, y los cimientos de ese trono seguían siendo la justicia y el juicio, la misericordia y la verdad, como nos diría el salmista. Un hombre poderoso, el consejero del rey, se burló de la palabra del Señor porque sus expectativas eran estrictamente terrenales,
porque en su corazón no cabía la posibilidad de que Dios salvara a Israel de esta crisis. En contraste, 4 leprosos, los más pobres de los pobres, mantenían su fe en la rectitud, en la justicia y en la solidaridad, y entendieron que callar las buenas nuevas significaría un acto de maldad que traería consecuencias funestas sobre ellos. Y sobre ambas actitudes, el Señor, manteniendo su inmutable fidelidad tanto a la promesa de su gracia como a la promesa de su juicio, con sus hechos poderosos demostró que la justicia y el juicio son cimientos de su trono y que la misericordia y la verdad van delante de su rostro, como dice el Salmo 89:14. La justicia defiende a los hijos de Dios y los hace justos. El juicio reprime a los rebeldes y evita consecuencias dolorosas. La misericordia muestra compasión y perdón y apoya a los débiles. Y la verdad materializa todo lo que Dios promete. En esta vida, las crisis son inevitables, mayormente cuando materializan la disciplina de Dios, por lo que es claro que el Señor toma muy en serio las actitudes y los hechos con los que respondemos a su palabra. Por esta razón el salmista diría en el Salmo 138:6, porque el Señor es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Como conclusión, nuestro relato se desarrolló en una de las épocas más oscuras en la historia bíblica, sombría no solo por sus efectos, sino sobre todo por sus causas. Era una época de apostasía, de decadencia moral, de incredulidad y desesperanza. Esto significaba no solo el fin de la soberanía y autodeterminación del reino, significaba literalmente la extinción del reino y del pueblo entero. 10 tribus de Israel pendían literalmente de un hilo, se balanceaban sobre el vacío de la extinción y se negaban a aceptar su realidad. Fue pues necesario que el Señor levantara poderosos mensajeros que con sus palabras y señales hicieran la última llamada a la nación antes de que el Señor desencadenara todo el mal que les había advertido. Elías y Eliseo desarrollaron este papel. Con sus vidas y ministerios simbolizaban 2 aspectos del poder divino hacia Israel. Elías encarnaba la autoridad de la ley que se oponía a la rebeldía del pueblo, en tanto que Eliseo personificó la dispensación de la gracia cuando el pueblo se arrepentía. Estrictamente hablando, el relato no nos habla de una, sino de 2 estampidas humanas, una para salir del campamento arameo y la otra para entrar en él. En la primera, una multitud muerta de miedo salió para salvar su vida. En la segunda, una multitud muerta de hambre entró para hacer lo mismo, pero pasó sobre el flamante director de la improvisada dirección de tránsito de la ciudad de Samaria. ¿Qué nos enseñan estas 3 actitudes? Nos enseñan que el Señor es excelso, atiende al humilde y al altivo mira de lejos. Nos enseñan que si hay una actitud humana que el Señor abomina es la soberbia, y la abomina no porque lo agravie de forma especial, sino porque levanta una muralla infranqueable entre los hombres y Dios. Nos enseña también que 4 leprosos llegaron a ser pregoneros de salvación, mensajeros de vida, y finalmente nos enseña que en medio de ambas actitudes el Señor sigue en su trono, siendo fiel a su palabra de gracia y de juicio. Es un tiempo aceptable, es un tiempo de salvación, pero ese día puede pasar porque su paciencia tiene límites. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra nos enseña que lo que está escrito fue escrito para nosotros, para que por la exhortación y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Permítenos, Señor, asumir la actitud de estos leprosos, porque al finalmente todos somos así delante de ti, y poder compartir un mensaje de esperanza al mundo que lo necesita. En Cristo Jesús. Amén.